Entonces, para la unidad 4 y 5 voy a terminar esto, que son puros conceptos que ya estuvimos viendo desde la primera unidad y que nos van a servir para conectar todos los temas que hemos visto en las 5 unidades y en todas sus materias de matemáticas y que les van a servir para toda la carrera. Aunque muchos son nombres abstractos y palabras que a lo mejor no van a volver a utilizar, pero les van a servir simplemente para que recuerden las propiedades, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son espacios vectoriales y transformaciones lineales. Entonces, vamos a empezar primero con una introducción a qué son los módulos y otras estructuras algebraicas. Entonces, si se recuerdan, en la primera unidad vimos los números complejos, pero los números complejos forman una estructura algebraica que se llama campo. Y los números reales también son un campo. Y vimos que estas estructuras algebraicas tienen ciertas propiedades especiales, porque los campos son estructuras que se llaman grupos abelianos con la suma y la multiplicación, ¿sí? Eso es un campo. Para crear un espacio vectorial, necesitas definirlo sobre un campo. Entonces, se pueden definir sobre el campo de los reales o los complejos. Y se tiene que crear un conjunto de vectores. Entonces vamos a ver que hay diferentes espacios vectoriales que ustedes ya están viendo o ya vieron en otras materias de matemáticas y a las cuales les aplican transformaciones lineales que ustedes están estudiando o ya estudiaron en otras materias, ¿sí? Entonces, antes de que se forme un espacio vectorial, hay módulos. Un módulo se forma cuando el campo no tiene grupos abelianos. Si se acuerdan del principio que vimos, anillos. Anillos es cuando la multiplicación no es abeliana, que no es conmutativa y no tiene todas las propiedades del campo, ¿sí? Entonces, cuando el espacio vectorial se define sobre un anillo, no se llama espacio vectorial, se llama módulo, ¿sí? Entonces, nada más la diferencia entre espacio vectorial y módulo, ¿sí? Por si alguna vez les mencionan en algún libro que se va a trabajar sobre un módulo en vez de espacio vectorial, ¿sí? Solamente para que conozcan esas palabras, pero no vamos a estudiar estas estructuras algebraicas. Aquí viene nada más esto, ¿sí? Y vamos a estudiar espacio vectorial. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto de vectores con dos operaciones: suma de vectores y producto de escalares por vectores. Los escalares se definen sobre un campo. Aquí les pongo un campo de escalares. Les puse C porque son campo, por la palabra campo, pero acuérdense que los campos que vimos pueden ser reales o pueden ser los números complejos, ¿sí? Son los que normalmente estudiamos y que forman los espacios vectoriales más comunes y que ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Pero en general voy a poner campo, ¿sí? La C de campo, y aquí están la suma de los escalares en el campo y el producto de los escalares en el campo, ¿sí? Que ya vimos un poquito de qué era un campo, que son las propiedades de los números reales y de los complejos. Eso lo pueden repasar en la unidad 1, ¿sí? Y ahora, las propiedades especiales del espacio vectorial es que la suma de los vectores tiene cerradura, ¿sí? Que si sumo dos vectores, me da un vector. Y si multiplico un escalar por un vector o una constante por un vector, me da un vector. Eso es lo más importante de un espacio vectorial, ¿sí? Acuérdense que cuando ustedes multiplican una constante por un vector, se multiplica por todas las componentes del vector y sigue siendo un vector, ¿sí? Entonces, eso es en resumidos puntos lo que es un espacio vectorial. Aquí se los voy a describir más en detalle. Entonces, la suma de vectores forman también un grupo abeliano. ¿Qué quería decir eso? Que la suma de vectores
otra vez, me da un vector, que tienen asociatividad. Quiere decir que yo puedo sumar más de dos vectores, pero siempre tengo que sumar primero dos y luego el siguiente en cualquier orden. Puedo sumar x más y y luego z, o x más la suma de y más z. ¿Sí? Acuérdense que esto lo usamos mucho para la suma de matrices. Es lo mismo en vectores. Y luego otra propiedad de un grupo abeliano es que tiene inverso aditivo. ¿Qué quiere decir eso? Que existen los vectores negativos o los vectores en sentido opuesto con la misma magnitud, cuya suma nos da cero. También la suma es conmutativa de vectores. Quiere decir que los puedo sumar en cualquier orden. ¿Ok? Ahora, también existe la cerradura cuando multiplico una constante por un vector porque me da un vector. Existe la distributividad. Si multiplico una constante por una suma de vectores, es lo mismo multiplicar la constante por cada vector y luego sumar. Eso se le llama distributividad del producto sobre la suma. Y la otra propiedad de distributividad de la suma sobre el producto es si tengo una suma de escalares multiplicadas por un vector, es lo mismo multiplicar cada escalar por el vector y luego sumarlos. ¿Sí? Si ven, son propiedades muy simples. Es si tengo C y dos vectores, se multiplica C por X más C por Y. Algo muy simple. ¿Sí? Nada más que se tiene que definir, porque esto es válido en todas las matemáticas que ustedes ya han visto, pero en algunos funciones no es válido. ¿Sí? No van a haber ninguna ingeniería donde no sea válido. Esto igual es válido en todas, pero ya les había mencionado que hay otro tipo de distributividad que no es válida en los números reales, que es para la álgebra booleana, y es a ver en sistemas digitales. Y tenemos la asociatividad. Cuando multiplicamos dos escalares o dos constantes por un vector, aquí yo puedo multiplicar una constante primero por el vector o ambas constantes primero y luego por el vector. ¿Sí? Son propiedades muy triviales, pero que son importantes de recordar. Y también que el número 1, que se llama unidad del campo, existe y siempre que lo multipliquemos por un vector, me da el mismo vector. ¿Sí? Entonces, esas son las propiedades de un espacio vectorial. Como les decía, lo más importante es nada más saber que la suma de vectores me da un vector y el producto de un escalar por un vector me da un vector. Todo lo demás es casi obvio. Eso es lo mismo que me da un vector, son asociativas la suma, tenemos inverso aditivo, conmutativo, una constante por un vector me da un vector, tenemos las dos propiedades de distributividad, que son obvios, tenemos la asociatividad de las constantes por un vector y la unidad del campo. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de espacio vectorial. La van a encontrar en los libros definida de una forma muy diferente porque en los libros de licenciatura no se incluye las estructuras algebraicas. ¿Sí? ¿Qué es un grupo? ¿Qué es un grupo abeliano? ¿Qué es un campo? Nunca se mencionan. Entonces, esto sería más fácil si se enseñara desde primaria qué son grupos, qué son campos, qué son anillos, porque es la forma más fácil de definir las propiedades, ¿no? Entonces, si lo buscan en un libro, lo van a ver de otra forma. Entonces, traten de compararlo a ver si lo entienden en el libro o si lo entienden aquí en las notas. Y bueno, los ejemplos. ¿Qué son los espacios vectoriales? Un ejemplo de un espacio vectorial es el espacio R3. ¿Sí? El espacio R3 es un espacio vectorial, pero se tiene que decir sobre qué se define, sobre el campo de los reales. ¿Sí? Siempre tienes que decir cuáles son las constantes que vas a utilizar en tu espacio vectorial. Entonces aquí son vectores tridimensionales. Dejen abro GeoGebra para compartirlo.
Entonces, aquí serían vectores tridimensionales, cualquier ah, y ahí tenemos un vector en el espacio tridimensional. Entonces, ese es un espacio vectorial, ¿sí? En ese espacio vectorial, como ya les había dicho, tiene una base que habíamos mencionado antes, que son los vectores I, J y K. Son los vectores que están aquí sería una esfera unitaria, que también ya habíamos mencionado. Serían los vectores I, J y K. Ahorita los vamos a ver un poquito más. Eso se llama la base canónica del espacio vectorial. Vamos a ver las definiciones. Y las constantes que se usan siempre, bueno, pueden ser los reales o los complejos, pero aquí estamos tomando los reales. Y se dice que ese espacio vectorial es de dimensión 3. Ahora, el plano también es un espacio vectorial, R2. Entonces, aquí voy a cambiar. Este plano, el plano XY o R2, se le puede decir plano XY o plano R2, es un espacio vectorial que se define sobre el campo de los reales y es un espacio vectorial de dimensión 2. Siempre la dimensión se define como n, ¿sí? Y es la potencia que se le da a la R del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, este es otro espacio vectorial y es el plano que les decía, plano XY o plano R2. Otro espacio vectorial es el eje, cualquier eje, el eje X o el eje Y. Y se define sobre sí mismo, sobre el campo de los reales, ¿sí? Entonces, un campo sobre sí mismo forma un espacio vectorial. Siempre debemos decir sobre qué campo, y se dice sobre, ¿sí? Y la dimensión de este espacio vectorial es 1, ¿sí? Forma una recta, la recta numérica de los números reales, y estos vectores son de dimensión 1 y por eso a estos vectores ya no les llamamos, aunque son vectores, porque es un espacio vectorial, les llamamos escalares, ¿sí? O constantes. Y en estos no se usan matrices para la transformación lineal, ¿sí? En estos dos anteriores, las transformaciones lineales son las matrices de 2 por 2 y de 3 por 3, ¿sí? También el origen es un espacio vectorial. Este sería el cuarto ejemplo. Entonces, cualquiera de los ejes forma un espacio vectorial. Déjenme pongo aquí. Entonces, primero, para un espacio vectorial siempre se debe definir una base, que es dentro del círculo unitario, que es lo que hemos definido antes. Entonces, para el eje X tenemos el vector Y, vector unitario Y, vector unitario J para el eje Y. Entonces se representan, acuérdense, como F y, que eran los que usábamos para los complejos, pero cuando trabajamos con números reales en espacios vectoriales, se representan con una flechita y estos representan el vector unitario del eje X, el vector unitario del eje Y, ¿sí? Entonces, este eje, el eje X, perdón, forma un espacio vectorial, el eje Y también forma un espacio vectorial, todo el plano que se representa por R2, bueno, al representarlo con látex me sale con esta R de doble línea. Este es el plano R2, que también se puede escribir como plano XY, ¿sí? Porque son los ejes X y Y, se puede llamar así, plano XY o R2, forma también un espacio vectorial y el mismo origen, el punto origen, también es un espacio vectorial. Símbolo matemático del origen es un conjunto
de un vector 0, ¿sí? Porque el 0 también es un vector, ¿sí? Aunque sea una sola componente o sean varios componentes, se debe de escribir así. Y se define igual sobre un campo, ¿sí? El campo debe ser todos los reales, no nada más el origen. Es de dimensión 0, ¿sí? Este espacio vectorial no tiene dimensión, o sea, es de dimensión 0. Y es el origen, ¿sí? Lo que les decía. Y los subespacios vectoriales. Entonces, subespacios vectoriales aquí podrían ser para el plano, todas las rectas que crucen por el origen son subespacios vectoriales del plano, ¿sí? El eje X y el eje Y son subespacios del plano. Y cuando estamos en 3D, en la dimensión 3, todos los planos que crucen por el origen también son subespacios de R3. ¿Sí? Nada más para que entiendan esta definición de subespacio vectorial, es cuando tenemos un espacio que está incluido, acuérdense los símbolos de conjuntos, un espacio que está incluido en otro espacio, ¿sí? El origen es un subespacio de todas estas rectas, todas las rectas que cruzan por el origen. Y es un subespacio del plano y es un subespacio de R3. Que es algo parecido a lo que vimos en la unidad 1 de conjuntos y de inclusión. ¿Ok? Y ahí viene otra vez, ¿sí? Entonces, lo que decía, cualquier recta que pasa por el origen es un subespacio de R2 y R3, y cualquier plano que pasa por el origen es un subespacio de R3. Ahora, para los espacios vectoriales donde se define un producto interno o producto punto, también se les llama producto euclidiano porque definen algo que se llama norma euclidiana. O, como lo hemos manejado desde la primera unidad, es la magnitud del vector. Pero aquí en espacios vectoriales se le llama norma euclidiana, ¿sí? Y se representa con esta doble barra que ya habíamos mencionado las clases pasadas, pero se saca con el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? O se usa el producto el producto punto, ¿sí? Que es el vector transpuesto por el mismo vector que siempre nos da las componentes al cuadrado y se le saca la raíz, ¿sí? Es simplemente una fórmula. Es la misma fórmula que ya habíamos visto de los números complejos y el nombre que se le da así a la norma euclidiana porque el producto punto también se le llama producto euclidiano, ¿sí? En espacios vectoriales. Entonces, vamos a ver las definiciones de espacios vectoriales. Una base, ya les había mencionado un poco de los vectores I, J y K que forman una base, de los vectores ortonormales que estuvimos usando para Gram-Schmidt forman una base, ¿sí? Entonces, un espacio vectorial se genera con una combinación lineal, es decir, operaciones elementales, suma, resta, multiplicación de un conjunto de vectores ortonormales, ¿sí? Ortonormales, acuérdense que deben ser ortogonales como I y J y de magnitud 1, siempre en el círculo unitario o en la esfera unitaria para que sean ortonormales y se llama una base. Y lo que estábamos haciendo con Gram-Schmidt era simplemente, dados unos vectores, encontrábamos un cambio de base, que era una base rotada, ¿sí? Y esa matriz era una matriz de cambio de base. Entonces, acuérdense, la base I y J se llaman bases canónicas, ¿sí? Porque son las que siempre usamos. Entonces, la base canónica para el eje X es I. La base canónica para el plano R2 son I y J, y la base canónica para R3 son I, J y K, ¿sí? Entonces, para el espacio vectorial de R2, aquí nada más lo voy a resumir estas propiedades del espacio vectorial del plano, para que lo tengan aquí, que se pueden representar los vectores, lo pueden ver en los libros como, una letra minúscula,
este, cursiva con una flechita arriba o una letra negrilla o bold. Eso representan los vectores. Depende del autor y del libro. ¿Sí? Y pueden ver a los vectores o escritos con corchetes redondos, corchetes cuadrados, horizontal o vertical, o escritos como una combinación lineal de los de la base canónica. ¿Sí? También la base canónica la pueden encontrar así, con negrillas, con flechitas o con gorro, ¿sí? Que es como un triangulito arriba de la I y la J. ¿Sí? Entonces pueden encontrarlo así. Déjenme pongo el otro símbolo, que es con... ¿dónde está? I, J, I, vector. Déjenme pongo. La otra anotación es con gorro. En el comando de Excel se pone hat, y en inglés le dicen gorro. ¿Sí? Ahora pues a ver si se compila bien. Y así se pone, ¿sí? Con flecha, con gorro o en negrillas. ¿Sí? Entonces en la J, en la J, vector J igual hat J. Entonces son las tres formas que lo pueden ver en los libros. Y también los maestros de matemáticas lo van a ver que lo escriben así. Algunos tienen la costumbre de poner gorro, otros flecha. Bueno, en negrillas no se usa en el pizarrón porque pues no se puede. Entonces, en la clase pueden ver lo que los maestros, algunos ponen gorro, algunos ponen flecha. Yo como siempre lo hago en la computadora, pues lo puedo hacer de cualquier forma. Y bueno, ¿qué es una base canónica? Todo vector en R2 se puede representar por una combinación de los vectores unitarios. Aquí me faltó. Ortogonales y hipótesis. Oh, me pongo vector y coma, vector, J. Y acuérdense que es una combinación lineal, operaciones elementales, suma y resta y multiplicación por alguna constante. Operaciones elementales. Que se compile y luego se acumula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es una base canónica. Quiere decir que estos vectores, 1 y 0, 0 y 1, yo los puedo usar para crear cualquier vector en el plano. ¿Sí? Yo nada más necesito multiplicar este por una constante, este por otra constante y sumarlos, y me da cualquier vector en R2. ¿Sí? Multiplicar estos por una constante y sumarlos, acuérdense que se llama combinación lineal y representan operaciones elementales. Y los vectores obviamente tienen que ser unitarios, ortogonales. Que estas dos palabras en una sola se llama ortonormales. ¿Sí? Déjenme pongo aquí. Ortonormales. Ortonormales. Bueno, se pasa acá ortonormales y J. ¿Sí? ¿Y qué es combinación lineal? Como les decía, suma de n vectores, en este caso son dos vectores multiplicados por una constante. O, dicho de otra forma, operaciones elementales. ¿Sí? Y que se representa de esta forma. Yo multiplicaría I, como les decía, por una constante, B por otra constante, y lo sumo o lo resto. Aquí estoy representando una suma algebraica. Dependiendo de los signos de alfa y beta, sería suma o resta. ¿Sí?
o se puede representar ya como un vector, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, ¿sí? O con los vectores de la base canónica, ¿ok? Y aquí está, bueno, aquí está repetido la definición de la norma euclidiana. Le pongo la correcta aquí de la definición. Está bien. Bueno, aquí está, ¿no?, un repaso de cómo se calculaba la norma. Siempre que un vector esté multiplicado por una constante, pueden sacar la constante de la norma, pero con valor absoluto, es decir, le quitan el signo y así pueden simplificar el cálculo, ¿sí? Y aquí está la demostración de que estos son vectores unitarios, ¿sí? Nada más de repaso, cómo se calculaba el vector unitario, que es lo que estamos usando en Gram-Schmidt. ¿Sí? Se divide el vector entre su magnitud y la magnitud se calcula con Pitágoras. ¿Ok? El vector unitario debe cumplir con esto y estos son los cosenos directores que ya habíamos mencionado. Estas son propiedades, ya las habíamos mencionado, la cerradura de los vectores en R2, la suma de los vectores de un vector en R2, tenemos el neutro aditivo, que es el 0, tenemos la asociatividad, aquí está más en detalle y la demostración, pero ustedes lo pueden revisar. La conmutatividad quiere decir que pueden sumar los vectores en cualquier orden. Ya lo hicimos esto para los números complejos vistos como vectores en R2, pero aquí está demostración matemática. Existe el inverso aditivo, quiere decir que existen los vectores negativos, o como lo vimos en los números complejos, un vector en el sentido opuesto con la misma magnitud cuya suma da 0. ¿Sí? Y aquí viene la definición también en detalle del espacio vectorial R3, donde aparece el vector K, ¿sí?, de la base canónica, que también es un vector unitario. Tienen todas las definiciones, lo mismo se repite todo para el espacio vectorial R3. Esto sí lo repiten en todos los libros. Y aquí vienen ejemplos de vectores muy similares a los que hicimos en los de números complejos y los que estamos usando en Gram-Schmidt, ¿sí? Entonces viene un vector, su magnitud, el vector unitario, los cosenos directores, el ángulo con respecto al eje X y el eje Y, problemas que hicimos más o menos en la clase pasada, las clases pasadas no me acuerdo, este es otro vector, vector unitario, nada más se divide entre la magnitud, aquí es 3 obviamente, sus cosenos directores, como es un vector en el eje X, está a 0 grados de X a 90 grados de X. ¿Sí? Cuando está en el plano, obviamente, debe haber una relación entre estos dos de 90. Este ya es en 3D. ¿Sí? Este ustedes lo pueden revisar porque este lo van a ver en detalle en cálculo vectorial. Ahí están los ejemplos para que revisen los que van a llevar cálculo vectorial. Aquí viene otro de 2 en el plano R2, magnitud, vector unitario. Esto lo vamos a repasar para la tarea de esta unidad. Los cosenos directores y el ángulo con respecto al eje X y el eje Y. Aquí en este caso la suma de estos dos debe dar 90. Aquí viene otro ejemplo, pero es una operación, ¿sí? Multiplicación de una constante por un vector, la magnitud, vector unitario, cosenos directores y los ángulos. Y vienen más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos. Operaciones con vectores que ya hemos hecho, pero vamos a repasar más ejemplos, más ejemplos. Y ahora vamos a pasar a esto. Finalmente,